Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en la enseñanza del día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema aceptos. La base bíblica la vamos a encontrar en la epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús adoramos tu nombre, a ti bendecimos, a ti engrandecemos, a ti glorificamos. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Te damos gracias, Jesús, porque gracias a ti, a lo que hiciste por nosotros en la cruz, un Dios bueno puede ser reconciliado con nosotros. Y en ti encontramos paz, en ti somos injertados en el olivo. Por ti tu Espíritu vive en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, que vives en mi espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por guiarnos, por dirigirnos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, vengo a pedir dirección, que sea palabra de vida, palabra de restauración, palabra que cambie nuestra forma de pensar, palabra que cambie nuestra forma de ver, palabra que traiga substancia, perspectiva, palabra llena de tu poder. Sabemos, Padre, que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace aquello para lo que tú la enviaste. Limpia los aires, satúralos de tu presencia, Espíritu Santo. Nos depositamos en tus manos y antes que la palabra fluya, te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos la gloria, oh Dios, porque es tuya. Nada sabemos, nada podemos. Tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Aceptación. El ser humano desde la infancia busca aceptación. Es una necesidad que tenemos desde el inicio. La vemos claramente en los niños buscando la aceptación de sus padres. Mira mamá, mira papá, y constantemente llamando nuestra atención para recibir nuestra aceptación. Porque la aceptación, el ser aceptado viene acompañado de un poder increíble. Nos da un sentido de pertenencia. Crea lazos que nos lleva a compenetrarnos con esa persona que nos acepta. Y cuando esta necesidad no es satisfecha correctamente, es problemático. Cuando un hijo no experimenta esta aceptación en el hogar, entonces inicia su jornada de buscarla fuera de la familia. Y esto podemos verlo claramente normalmente en el varón que entra a una vida de crimen, de drogas y cosas como esta, porque supuestamente este grupo de personas lo acepta y ahora, entre comillas, forma pasar parte de la familia. Y por aceptación entra en prácticas que es muy probable van en contra de sus valores morales simplemente porque quiere formar parte de algo. Es la joven que permite que la usen, normalmente sexualmente, y se minimiza a ser un objeto sexual del hombre por unos cuantos minutos de aceptación. Es el joven que se ridiculiza a sí mismo, convirtiéndose en el payaso de la clase para ser aceptados. Es el adulto adicto al trabajo que incesantemente busca aceptación en su área laboral. Y lo cierto es que todos y cada uno de nosotros tenemos esta necesidad. Y cuando no entendemos el origen y la fuente de la aceptación, nos predispone para escenarios parecidos a los que les acabo de mencionar. Y es por eso que entender que somos aceptados en Dios por Cristo Jesús es tan importante, porque en Cristo no somos aceptos por nuestras acciones, no somos aceptos por nuestros méritos, no somos aceptos por lo que nosotros hacemos. La aceptación del Padre para nosotros en Cristo Jesús no depende de que nosotros hagamos algo. Por ejemplo, la aceptación de este varón
en cualquier organización criminal de algún tipo depende de su habilidad para hacer lo que la organización desea en un momento dado. La aceptación de la doncella o de la joven en las manos de ese hombre depende de su capacidad para satisfacerlo cuando están en el acto. La capacidad del hombre buscando la aceptación en su área laboral depende de su capacidad para satisfacer las expectaciones de su empleador. Y si se pone a mirar, la aceptación en este mundo depende de lo que tenemos para ofrecer. Y el precio muchas veces es muy alto. Lo que tenemos que pagar es un precio muy alto. En el área criminal la pagamos con la vida o nuestra libertad. La historia de la joven es pagada con su cuerpo y el daño emocional y mental que recibe al saber ella misma que se denigra ser un objeto. En el caso del hombre y el área laboral, el éxito en el trabajo normalmente viene a expensas del tiempo de nuestros hijos y en muchas ocasiones nuestros matrimonios. Y note que intencionalmente estoy dejando fuera de la conversación el área eclesiástica o la vida en la iglesia o la vida ministerial. Estoy mencionando áreas y ejemplos en las que todos nosotros nos podemos identificar. Pero las buenas noticias es que no tenemos que continuar buscando aceptación. No tenemos que quebrantar la ley para ser aceptados. No tenemos que denigrarnos por aceptación en ninguna forma, manera o razón. No tenemos que sacrificar nuestra familia y nuestros hijos para ser aceptados y tener éxito. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús se está bautizando y se levanta de las aguas y desciende el Espíritu en forma de paloma, la Biblia nos enseña que hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y es increíblemente interesante que hasta este punto de la historia Jesús no había hecho ni un solo milagro. Jesús no había hecho ni una sola obra. Sin embargo, el Padre encontraba contentamiento en Jesús. Y Jesús encontraba aceptación en el Padre, no por lo que Él hacía, sino por quien Él era. Iglesia, tenemos que entender, no somos aceptos por lo que hacemos, somos aceptos por quienes somos. En episodios anteriores hablamos de que somos hijos, de que somos bendecidos, y por cuanto estamos injertados en Cristo Jesús, somos aceptos al Padre. Esto no significa que llevamos vidas perfectas, esto no significa que no fallamos, esto no significa que no tropezamos, no significa que no le ofendemos, esto no tiene que ver con eso. La aceptación de Dios no es como la aceptación del hombre. Dios en su inmutabilidad decidió aceptar al hombre completamente en Cristo Jesús. Y por cuanto tú has creído en aquel que el Padre envió, la aceptación del Padre te alcanza y la presencia del Espíritu Santo en tu vida es el testimonio de que eres acepto en el amado. El beneficio más grande de la aceptación de Dios es que no depende de que tú hagas nada, nos alcanza gratuitamente por lo que Él hizo. Su aceptación nos es impartida por quienes nos convertimos en Cristo Jesús y por lo tanto somos aceptos en Jesús como sus hijos. Y ahora como sus hijos gozamos de todos los beneficios que Dios tiene para ofrecer. Ahora como hijos del Padre Celestial gozamos de su protección, gozamos de su bendición, gozamos de sus recursos, gozamos de todo lo que Dios tiene para ofrecer, y esto incluye disciplina, amor, estructura, dirección
Espero que entiendas lo que te quiero enseñar en este día. La aceptación que nos alcanza en Cristo Jesús abre puertas que antes no existían. El ser aceptos en Jesús ahora nos posiciona en lugares que antes eran imposibles, sin la necesidad de un costo emocional, físico, mental, sin la necesidad de tener que violentar la ley ni entregarme a prácticas criminales de alguna forma. La aceptación de Dios me alcanza en Cristo Jesús. Es el deseo de Dios aceptarte en la familia. Es el deseo de Dios adoptarte en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a ser adoptados por Él? ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar su aceptación y desistir de intentar ganarla? En su epístola a los Gálatas, si no me equivoco, en el primer capítulo, cuando Pablo está hablando con los Gálatas, le dice: Gálatas insensatos, ¿acaso empezando por el Espíritu ahora van a terminar en la carne? Y la razón para esto es que los Gálatas empezaron recibiendo todo con gozo, pero entonces en un momento de su crecimiento comenzaron a ser infectados por las enseñanzas de la ley, porque la ley enseñaba que la aceptación de Dios alcanzaba al hombre por las obras de la ley, y entonces aquel que hiciera las obras de la ley entonces vivía. Y esto es problemático cuando lo aplicamos en la gracia. Muchas veces nosotros, al igual que los Gálatas, empezamos en el Espíritu y recibimos su aceptación, recibimos todo lo que Cristo compró para nosotros a su plenitud, y entonces comenzamos a escudriñar las Escrituras y comenzamos a ser infectados por las obras. Y esto no se trata de eso. Las Escrituras están diseñadas para traer estructura a nuestra vida, pero la verdad es que nosotros no podemos generar cambios en nosotros mismos. Jesús enseñaba: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Nada pueden hacer sin mí. Y tenemos que entender que nada es nada. Desde el momento en que nosotros rendimos nuestras vidas a los pies de Cristo, creímos que Él era el Señor, le confesamos con nuestra boca, iniciamos nuestra jornada en el reino y fuimos aceptados desde ese momento en Él. Todo el resto de la historia es dejar lo que Él haga, su obra en nosotros por medio de su Espíritu, y nosotros simplemente caminamos el camino que Él va delante de nosotros abriendo. Eres acepto en Cristo. No necesitas denigrarte por aceptación. No necesitas conformarte con migajas cuando Dios quiere darte la plenitud de su amor. No necesitas matarte trabajando porque eres acepto en el Señor. No necesitas buscar en el mundo criminal aceptación cuando Dios la ofrece. Una de las mayores situaciones que tenemos dentro de la iglesia es que no entendemos la aceptación, y al no comprender la aceptación no nos aceptamos a nosotros mismos, y por ende no podemos aceptar a nuestros hermanos y hermanas. Cuando los inconversos vienen, tampoco los podemos aceptar a ellos, y al final nos preguntamos por qué la gente llega pero no se queda, por qué la congregación no crece. Y uno de los grandes factores es que aún dentro de la iglesia hemos condicionado la aceptación. Y lo más importante en el día de hoy es que antes de poder ofrecer aceptación a otros, tenemos que sentarnos a los pies de Cristo para poder recibir la aceptación que solamente a través de Él nos alcanza. Apropiarnos de esta aceptación, ser cambiados por la misma, para entonces poder practicarla con nuestros semejantes. Regocíjate, pueblo de Dios, porque eres acepto en el amado. No somos aceptos por nuestras obras, no somos aceptos por nuestros tiempos de oración, días de ayuno, predicaciones, estudios ni ofrendas. Somos aceptos en Cristo Jesús. Dios no está interesado en tus obras para aceptarte. Dios está interesado en que seas injertado en Cristo Jesús, y eso es todo lo que necesitas. Y para finalizar en el día de hoy, Pablo le dice
a los Gálatas: ustedes que se apoyan en las obras de la ley, de la gracia, han caído. Cada vez que nos apoyamos en nuestras obras para recibir algo de Dios, nos hemos salido de la gracia y hemos entrado al territorio de la ley, y no podemos ser aceptos. Y es entonces donde Dios comienza a resistirnos. Es entonces donde nuestra relación con Dios comienza a sufrir tensión, porque Dios no puede aceptar nuestras obras. La única obra que Dios acepta es la de Cristo. El hombre no cae de la gracia porque peca. El ser humano cae de la gracia porque rechaza el sacrificio de Jesús y se apoya en sus obras. Y me da mucha tristeza que en aquel día, cuando estemos frente al trono y seamos juzgados, muchos descubriremos que hemos caído de la gracia porque nos apoyamos en nuestras obras. Y le pido al Padre Celestial en el nombre de Jesús que nos cambie, que nos enseñe a recibir la aceptación en Cristo, que nos despoje de esta enfermedad, de esta práctica enfermiza de querer pagar el precio por algo que ya está pago. Jesús pagó el precio de tu aceptación. Disfrútala, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la próxima enseñanza vamos a estar hablando de redimidos. Te esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.